Hola a todos. Este vídeo es un fragmento extraído del vídeo que subimos visitando The Good, la empresa de muebles de Fernando. Tenéis el vídeo en las tarjetas y también en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, vamos con la masterclass de José sobre cómo funciona la oferta y la demanda. Que lo disfrutéis. Pues tener la humildad de saber que, oye, que nosotros no somos capaces de todo y gente con más experiencia que nos puede ayudar. Porque muchas veces que tú te crees que entre los dos podemos, que tal, pero tener la humildad de que venga gente mejor que tú, como Arroyo es mejor que nosotros, nos puede ayudar mucho, ¿sabes? Y puede hacer crecer de una manera más ordenada. Pero yo te diría que no es ni siquiera la humildad, yo creo que la palabra que lo define es la inteligencia. Porque yo esto no lo diré delante del calvo de malas vibras o delante del otro, ¿sabes? De los dos calvos, pero son mucho mejores que yo. Y delante de Rosa y delante de Anabel, ¿sabes? O sea, yo el equipo que tengo por debajo son capaces de hacer lo que yo les pido, que muchas veces yo soy consciente que no lo pueden hacer y los tíos lo hacen. O sea, es que me parece surrealista y al final te dan un resultado que alguna vez me río, digo, si lo llegas a ver te pido el doble, ¿sabes? Porque es que realmente lo que muchas veces, el otro día hablaba con Eric una cosa que pasa que necesitaría un ¿tienes un papel? Claro que sí. No sé si esto va a quedar guay para el vídeo, pero lo contamos, ¿sabes? Y ¿No tienes una pizarra? sí, hombre, si hay una pizarra ya es la polla, ¿sí? Ahí tenemos una. ¿Hay pizarra? Es una teoría que yo intento explicársela a mucha gente y es una teoría que parte del puñetero sentido común, es muy sencilla, ¿no? Pero en España, a diferencia de en otros países, la gente le da vergüenza regatear. Y el regateo o la venta es algo muy innato en el ser humano, ¿no? Entonces, en cualquier negociación hay dos partes, ¿no? Uno que compra y otro que vende, ¿vale? Y esto pasa por el día a día de pactar tu sueldo, o pasa por yo venderte un mueble, o pasa de convencer a tu novia que en vez de ir a Calasparra vas a ir a Calatayud este fin de semana, ¿no? Entonces, estos tíos, aquí hay uno que compra y uno que vende, ponemos uno con falda para ser más inclusivos, para que no se metan con nosotros, ¿sabes? Entonces, estos tíos tienen en su cabeza solo dos cosas: un precio objetivo, y el que compra quiere comprar a un precio mínimo y el que vende quiere vender a un precio máximo, ¿vale? Y estos son los cuatro valores por los cuales esto se mete en una colectelera y ahí sale el resultado de la negociación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el que compra, él tiene en su cabeza siempre un precio objetivo al cual quiere comprar, ¿no? Pues imagínate, este quiere comprar a 5, pero está dispuesto a pagar 8. No, está dispuesto a pagar 3. Coño. Párate un momento. Este está comprando. Este quiere comprar a 3 y está dispuesto a pagar 5, ¿vale? Y este quiere comprar a... Este quiere vender a 6, pero está dispuesto a... Este quiere comprar a 4, pero está dispuesto a pagar a 6, ¿vale? Entonces, de lo que se trata en todas las negociaciones, esto al igual lo montaremos bien, porque si no aquí lo estamos viendo un poco con el culo. A mí me está encantando. Pero de lo que se trata es de que el primero que habla pierde siempre. O sea, porque si tú... Total, el Anchor, ¿no? Efectivamente. Si tú sabes los dos números de este tío, siempre ganas, ¿vale? Ese. Entonces, imagínate, si tú me quieres... Ahora hacemos este juego. José, haznos una oferta como si nos fueras a comprarte con Habla tú primero, a ver. Hostia, tío, pero es que yo no podría hacerte una oferta así. Primero necesitaría saber unos valores de tu empresa, ¿no? Pues necesitaría saber cuánto facturas y cuánto ganas. ¿Vale? Pues vamos a ponerlo más fácil, porque si quieres saber estos números, la negociación sea muy complicada. Para hacerlo más reducido, yo lo que te diría es que de Cobut ahora mismo la política es muy difícil dar unos números que a ti te convenzan, porque creo mucho en el potencial de Decobut. Entonces, tal lo que has visto, me gustaría que tú en tu canal dijeras, oye, yo voy por estos precios. Ya, pero mucha más experiencia que nosotros, ¿sabes? Tú este año estás facturando 6, ¿no? Sí. Este año a ritmo de 10. Ya, pero tú ya me estás intentando vender una expectativa, ¿sabes? Bueno, y yo no compro expectativas, yo compro lo que te pago ahora.
Bueno, pues entonces el primer trimestre es al ritmo de 10 ya, que es lo que estamos, que lo hemos demostrado. Ya, pero eso es un normalizado. Bueno, está muy bien. Entonces, imagínate que yo te podría dar o te podría valorar la compañía en el 100% de la compañía ahora podría valer 3. El 100%. No creo que valiera más. Muy bien. Porque al final lo que sucede es que aunque tú me vendas esto, me has demostrado un trimestre. O sea, que entonces no. Pero no has preguntado cuánto gana, ¿no? Porque claro. No, pero ya sé más o menos los márgenes. Sí, pero lo que te diría, José, que al final, pues. Y no me voy a que ganes más de un 10. O sea, no, ¿sabes? pero que sí, que puedes valer, pero la oferta o sea, no accederíamos a vender porque para nosotros El recorrido es mucho más grande. Claro, el valor es mucho mayor, ¿sabes? Y Actualmente el recorrido. entonces, Yo que te doy tu 3, yo iría a un 10, a 10 millones de euros. a 10 millones de A euros. día de hoy vale 10 millones de euros. Muy De bien. Kubut, por el potencial que tiene. Vale, pues ahora tú estás vendiendo, ¿no? Espérate, déjame un trapo. Vamos a ir poniéndolo, ¿eh? Momento sin audito. Que lo sepáis. No, es una negociación real. No, ¿Es real? Es real. No. Es Esto va a real. ser otro vídeo. Es real. Acabamos de crear otro vídeo dentro de un vídeo. Yo estoy comprando, tú Comprado. estás vendiendo. José, yo pido 10. Tú ofreces 3. Te voy a dibujar la barba. Pues muy guapo, ¿eh? Entonces, yo precio objetivo, precio máximo, ¿vale? Y tú tienes un precio objetivo y un precio mínimo, ¿vale? Vale. ¿Qué he jugado yo? ¿Qué he hecho yo aquí? Tirar para abajo, a full. Muy bien. Yo he jugado a tirar para abajo a full para que tú me digas tu precio objetivo. Y tú ahí me has marcado el rango superior, Exactamente. ¿vale? Y yo no te he marcado ni mi precio, ni mi precio máximo ni mi precio objetivo. Porque yo lo que he hecho es, te he dado uno que sé obscenamente que está por debajo de lo que yo te pagaría para que tú me des tu primer valor. Y ahí ya te he ganado, ya he sacado, Primera partida, José 1, Fernando 0. ya he sacado yo en blancas, ¿vale? Me parece Pasa que correcto. ahora si te voy diciendo todo lo que voy haciendo, No, ya me vas pero a joder la estrategia. sigue, ¿Entiendes? tú sigue, hasta dónde llegas. Venga, entonces yo te he dado 3, ¿vale? Tú ya me has dado tu rango máximo, porque yo no voy a hacer el gilipollas de ofrecerte 12. Ya supongo. Vale. Pero yo ya sé que los 3 millones ya los tengo. Sí, pero... Yo sé que los 3 millones, porque tú me la comprarás por 3 millones. También sé tu precio mínimo. Pero no... porque está por debajo, es el mínimo. ¿Qué tenía que Efectivamente. haber hecho? Irse, enfadado. No, dar un valor por encima, Por encima. no irse, ¿no? No. No dar ningún valor. Él tendría O que irse a él extremo. tendría que pero- haber dado 25. ¿Qué- 100, ¿no? 25 me parece. Bueno, no, porque No, pero tiene que ser si algo das realista. si das 100, No, si das 100 rompes. Pero Bueno, para tú mí, podías haber roto. No, yo no he roto. pero, Yo te hubiera roto si te hubiera dado 1. Hombre, es yo Pero- creo que romper, ¿eh? No. Una empresa que No. crece un 80%, No. yo creo que sí. lo que es- lo- Yo tengo... si queréis seguimos jugando un poco para juega. dar, pero claro, no... sigue. O sea, yo ahora ya, sabiendo que tu rango es 10 y que aquí no te has pirado, ya tengo un rango, ¿vale? Y obviamente mi precio objetivo está dentro de este rango, porque si no ya hubiera acabado la negociación. Entonces, mi precio máximo aquí, ya levantamos cartas, si te parece, ¿vale? Venga, Yo perfecto. mi precio máximo aquí lo valoraría en 8 y máximo es máximo. Sí. Y mi precio objetivo de compra sería 5. Pues nos hubiéramos entendido. Claro. Pues hubiéramos llegado a un punto en común que son 6. Y yo con 7 No hubiéramos llegado a 6. Hubiéramos acabado en 5. Hubiéramos llegado a los 8. Tiene que ganarme por un juego. Pero nos hubiéramos entendido. Pero nos hubiéramos entendido, seguro. Pero la gente tiene que intentar jugar al juego este, porque al final son 4 números. Y muchas veces lo que me pasa con gente que no tiene experiencia en la negociación, no sé si os pasa y tal, es que te dicen los 2 números de saque, ¿sabes? Y entonces dices, Esto la información. claro, ya está, ahora ya... Ya la tengo comprada, ahora voy a ver por lo mismo que compro. Pero ya la tengo comprada, o sea, tú ya sabes que aquí tú ya la podías tener comprada, porque tú ya sabes que la puedes llegar a comprar. Ya lo tenías, ¿sabes? Yo te lo he puesto fácil, que se me acerque. Sí, no, ¿sabes? y yo, si fuera muy estratégica, te hubiera pagado 10. O sea,
aquí hay dos cosas en una compañía. Es en qué momento está, si está plana, decreciendo, creciendo, que eso aplica una K superior o inferior, o sea, o multiplica por 1.2 o multiplica por 0.8 o se queda en 1. Y un ratio de una compañía de estas pues puede estar entre 5 y 10 veces, ¿vale? Esto sería lo normal. Entonces, bueno, pues si me como los 10 millones por el 10%, 1 millón, y creo que estás en crecimiento por 1.2, 1 por 1.2 por 6 veces, esto sería muy razonable. Para esto ya serían los 8, ¿vale? Que sería mi precio objetivo. Y si creo que quiero ir para abajo, pues ya no te aplico la K, por ejemplo, o te pongo 5 veces. Y eso es algo bastante sensato y razonable. Y a eso hay que descontarle, claro, obviamente la deuda, lo que tengáis de deuda, pero entiendo que no debéis tener mucho, con lo cual, bueno. Pero esto sería un poco la... Tú, me mola mucho, José, ¿eh? ¿El qué? Esto. ¿Se ha entendido? No sé si se ha entendido guay. Lo hablamos mucho, nosotros literalmente lo hablamos mucho, que siempre hay que preguntar. Pero esto te vale para absolutamente todo. Para todo. Te vale para absolutamente todas las cosas de la vida. Hasta para ligar. Hasta para ligar. Esto, o sea, las negociaciones son 4 valores, tío. Siempre. Lo que tú piensas pagar y por lo máximo que rompes, ¿sabes? Y si estás en venta o en compra, pues es mínimo o máximo. Tampoco no tiene tal. Oye, pues nada, mola mucho. Esto haremos un croquis bien hecho, ¿no? ¿Te parece? Ahora está de puta madre. Y jugaremos. ¿Sí? La segunda parte está de puta madre. Lo que esto va a ser un vídeo aparte, pero en toda regla.